Bien, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast por esta vía, por YouTube, también por Instagram, Realpolitik, que hacemos todos los domingos con nuestro amigo Antonio de la Cruz. Ustedes lo conocen ya, analista, director ejecutivo de Interamérica Tren. Este episodio se lo vamos a dedicar a un análisis sobre los 100 días, los primeros 100 días de Trump en su segundo gobierno. Pero como ustedes saben que Antonio los domingos es una persona versada sobre el tema deportivo, yo aprovecho porque justamente hoy el jinete venezolano Junior Alvarado hizo historia en el Kentucky Derby 2025 con un caballo casi innombrable por las vocales venezolanas. Se llama algo así como Supergente. Estaba escrito, ¿no? Es un barquisimetano de 38 años, reseñado, nadie lo conocía ayer, bueno, no casi nadie, pero hoy justamente se encuentra entre las principales informaciones. ¿Qué te parece esto, Antonio? Un logro más para lo que estamos haciendo los venezolanos en el exterior, de gente con una serie de competencias y de habilidades que nos hace destacar en el mundo de hoy. Y no esa visión que han querido imponer de que estamos asociados a esa banda criminal que está en Miraflores. O sea, realmente los venezolanos que han salido y que participan, por supuesto, él vino a participar en una competencia, realmente están dando lo mejor y muestran la calidad de ese pueblo venezolano. Sí, de la necesidad de ganar, de competir, ¿no? Hoy también es un domingo de Fórmula 1, no sé si tienes algunos resultados ya también sobre el fútbol, ¿no? Tengo el que más te gusta, que ganó esta mañana el Real Madrid 3-2. Eso no tiene que ver conmigo. Le ganó 3-2 y está competitiva la liga. La liga está muy competitiva porque el próximo domingo es el Gran Derby, ¿no? Entre el Real Madrid y el Barcelona. Y hay una diferencia de 4 puntos, pero el Barcelona es el que podría tener mayor debilidad en términos de esa competencia, porque ellos van el martes a competir por un puesto en la final de la Champions contra el Milán. Y ha tenido muchas bajas en términos de lesiones. Entonces, la situación no está fácil. O sea, va a ser muy interesante ese partido, porque como perdieron, ¿verdad?, la Copa del Rey, que les dolió muchísimo, es más, puso en jaque la permanencia de Ancelotti como entrenador de ese equipo. Y que, por cierto, ahí se desprendió una noticia que podría ir a ser el técnico, ¿verdad?, de Brasil, que me parecía algo extraño, porque los brasileños hasta ahora sería el primer técnico extranjero. O sea, que Brasil tiene una crisis interna para tener que recurrir a un Ancelotti que sería muy bueno. Yo no estoy criticando que Ancelotti... Pero nunca han tenido que importar un técnico en Brasil. Por el contrario, lo exportan. Nunca, primera vez. Entonces, pero sería muy bueno. Yo creo que eso le daría a Brasil una gran oportunidad de ganar su quinta copa. Qué bueno. Porque Ancelotti conoce muy bien a los jugadores brasileños, lo ha tenido en el Real Madrid. Entonces él sabe cómo realmente sacarle el mejor rendimiento a cada uno de ellos. Y si mal no me equivoco, los tuvo también grandes figuras cuando estuvo en el Milan, ¿no? También. No, él conoce. Él sería un excelente. Me parece una buena decisión de la asociación. Sería una buena adquisición. De fútbol de Brasil, me parece muy bueno. Yo creo que... Mira, Antonio, vamos a hablar sobre los primeros 100 días, ¿no? Tú sabes muy bien que siempre con todo presidente, los 100 días viene siendo como una especie de indicador, ¿no? Utilizado por los expertos, por los políticos, por personas como tú que son analistas, para medir, pues, quizás el impacto, la efectividad de un mandatario, ¿no? Tanto a nivel nacional como las políticas que tengan a nivel internacional. Históricamente, pues nadie va a poder negar el impacto en el escenario internacional y de los Estados Unidos, tanto en lo político como en lo económico, lo social, lo geopolítico, de Trump, que tiene millones de detractores y de seguidores, ¿no? Obviamente.
A ver, él mismo prometió, fíjate, que los primeros 100 días serían esto más extraordinario de cualquier presidencia de la historia, dado su narcisismo y su ego. Dijo que estos iban a ser los mejores, ¿no? Y realmente pues no se equivocó con un legado pues que ya desafía las métricas tradicionales en varias materias con las que vamos a estar conversando contigo, ¿no? Vamos a comenzar principalmente con el tema de los aranceles, que tú le has dedicado bastante centimetraje en tus análisis y artículos, ¿no? ¿Cómo crees tú que estas políticas en este momento, ¿no? Porque Trump se grita mucho cuando le hablan de recesión y dice que solamente estamos en un periodo de transición, no de recesión, sino de transición, porque él espera que funcione la fórmula que ha implementado a pesar de la agitación económica provocada por sus aranceles. ¿Cómo crees tú que esto va a impactar con relación pues, a sus socios comerciales, principalmente con China y con la Unión Europea? Obviamente, pues toca también el tema de Latinoamérica. Entraste por el tema grueso, Poncho. Yo pensé que íbamos a entrar por las órdenes ejecutivas. Bueno, pero vámonos con los aranceles, que es el tema grueso aquí. O sea, ¿en qué estamos? O sea, definitivamente estos 100 días. 100 años de soledad. Sí, estos 100 días que no son de soledad, estos 100 días marcan un cambio. Es algo que no había ocurrido en 100 días en otros periodos presidenciales. Es verdad que toca todo, o sea, remueve todo, es disruptor. Y entraste precisamente con lo que más ha generado esa disrupción, que son las tarifas, ¿no? Son los aranceles. Porque en Trump 1, en su primer gobierno, Trump impuso aranceles también a China. Que por cierto, en la administración Biden los sostuvo, no los quitó. Y eso es importante decirlo, porque la política continua. Lo que hace Trump es escalar los aranceles y lo plantea a todos los países con los que tiene intercambio comercial. Y plantea de que en esa relación comercial, Estados Unidos es perjudicada, ella pierde. Cuando él dice hay un déficit comercial, es que Estados Unidos compra más a esos países que lo que le vende. Y él plantea que eso es una relación que no debe seguir manteniéndose, porque definitivamente, si yo estoy comprando más por ser la economía más grande del mundo, es una economía de consumo. El consumo en Estados Unidos, para darle una dimensión, si el PIB son 20, está en 26 trillones, o sea, hay 26 y 12 ceros, o sea, trillones de dólares. Y un gran amigo mío me dijo que más o menos el 70% corresponde al consumo interno, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos alrededor, ¿verdad? Si lo hacemos rápidamente aquí, 23 por 7, tengo, ¿verdad? 3 por 7, 21, 14, 16, ¿verdad? O sea, 7 por 2, 14. Estamos hablando de casi 17 trillones. Ese es el mercado que consume aquí. Esa es la gran máquina y es el poder que él tiene de negociación. Entonces, el que dice, ok, estoy hablando de él, es Trump, o su equipo, dice, bueno, si tú quieres tener acceso a este mercado, dame acceso a tu mercado también en condiciones. Parece lógico, ¿no? Ok, él dice, bueno, si tú me tienes a mí, a mis productos, por ejemplo, para poner el caso de cualquiera, o sea, bueno, y además establece un arancel básico de 10%, porque el básico de Estados Unidos, por cualquier cosa que tú importabas, el mínimo era 3, y él lo incrementa. Porque eso genera ingresos a la economía, porque eso le permite competir con sus productos. Y entonces resulta que él dice, pero con quien tengo la mayor brecha es con China. Con China, la balanza comercial a favor de China son como 350 mil millones de dólares. Entonces dice, y China, de alguna manera, se ha aprovechado
de lo que se genera después de Reagan, que es la globalización con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, China, que empieza en su gran proyecto de desarrollo, donde empieza a urbanizar el país, sacando del campo alrededor de 20 millones de personas anualmente, ¿ok? Anualmente. Eso quiere decir que, claro, con una población de 1.300 millones de chinos, 20 millones es una botica ahí. Entonces, por eso digo anualmente. Cuando tú multiplicas por 10, ¿verdad? Apenas son 200 millones de los 1.300. ¿Okay? Entonces, él desplaza a esta gente y por lo tanto tiene que crear, porque ellos se conforman en la clase trabajadora de todas las grandes industrias que necesita desarrollar China para poder dar lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, para poderle dar la habitación, servicio a toda esa gente desplazada que desplazó hacia las ciudades, que se llaman proceso de urbanización. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas empresas chinas empezaron a crecer a ese ritmo 11, 10, 12 y le dio esa gran máquina productora y se convierte también en el centro manufacturador del mundo, porque los capitales se trasladan en vista de una globalización, un mercado, ¿verdad?, libre, se trasladan los grandes capitales y sobre todo los estadounidenses a manufacturar sus mercancías en China por la mano de obra barata y por ese capitalismo salvaje que desarrolla ese Partido Comunista Chino. Porque en China uno tiene que darse cuenta que quien toma las decisiones ahí es el Partido Comunista. Ahí no hay democracia, ¿ok? El Partido Comunista. Y una vez que estuve en China hace años, yo trataba de explicarme el modelo chino. Los chinos están acostumbrados a vivir bajo dinastía. O sea, si nosotros recordamos la historia china, empezamos a ver la dinastía que han gobernado por cientos de años, 100 años, 150 años. O sea que la población china está acostumbrada a un modelo autoritario. ¿En qué sentido? Lo que ocurre es que ahora no se llama la dinastía Xi o Qing o Yang, sino la dinastía del Partido Comunista, que es la visión que ellos tienen de dominar el mundo, y por eso ellos tienen visiones de largo plazo, de 100, 150, 200 años, porque es la manera como ellos desarrollan su modelo de dominación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa visión del Partido Comunista chino, ellos conciben que dominan el mundo en el 2030. Eso es un gran proyecto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo a esa urbanización de las ciudades, ¿verdad?, la burbuja. Ellos crecieron y montaron también sus empresas, porque era la condición para que las empresas de Occidente fueran a instalarse en China y montaron un modelo. Lo que pasa es que en China ellos lo que hacen es que cada una de estas regiones desarrollan y compiten porque son empresas del Estado, financiadas. Entonces generan una competencia que desaparece el que no logra alcanzar la mayor productividad y ellos entonces tienen una empresa de clase mundial que empieza a desplazar también a las empresas que están instaladas en China, porque ahí sí entra el modelo capitalista en términos de productividad y de eficiencia. ¿Por qué? Porque las empresas capitalistas están inscritas en bolsa de valores, ¿verdad? O la de Londres, o la de Shanghai, o la de Nueva York, que es la más grande. Y si tus números no dan, de acuerdo a eso, tu acción baja y por lo tanto tú empiezas a tener un problema en términos de poder sobrevivir en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué pasa? China empieza a mantener una hegemonía en términos de la manufactura. Y el hecho más evidente fue cuando las mascarillas se hacían en China. La parte de medicinas también, la gran mayoría están hechas en China. Y eso ocurrió cuando está Trump 1 en la presidencia. Mascarilla y guantes.
Entonces digo, no, o sea, si nosotros somos una gran potencia, ¿cómo vamos a depender que nuestra salud, que es un elemento fundamental para ser hegemónico, pues vamos a depender de un país como China? Por supuesto, se plantea cómo volver a un modelo donde podamos tener esa productividad y esa competencia, aparte de lo que significa que la globalización dejó áreas en Estados Unidos, zonas que se desplazaron, ¿verdad? Todo lo que es el acero, todo lo que es la parte de la producción de automóviles, toda esa parte se desplazó, porque ¿cómo tú le dabas bienes a una población que se instalaba en una ciudad anual con 20 millones que movían, ¿verdad? Para dar una imagen, Nueva York, el centro, son 8 o 9 millones. O sea, creaban 8 o 9 Nueva York. Entonces si vemos Nueva York, vemos rascacielos. Entonces, igual, por eso que cuando vamos a la ciudad de China, vemos ese modelo de grandes edificios, grandes autopistas, porque además el proyecto de ellos es mucho más reciente y por lo tanto usan todo lo último en términos de desarrollo. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que China va desplazando la manufactura local. Y eso va a ocurrir en el mundo, lo que estén alineados con China. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Venezolano. Hoy el mercado venezolano, y eso lo pueden confirmar los venezolanos, está penetrado por productos chinos a muy bajos costos. ¿Y con quién están compitiendo? ¿A quién van a desplazar del mercado? A los productos polacos, que es una empresa muy venezolana. Porque al ser mucho más barato, la gente compra el producto chino en cuanto al jabón para lavar, fue lo que entendí que eran las grandes ramas, las gaseosas. Entró una gaseosa china que es la que está comprando la gente frente a la que produce Polar. Entonces, por supuesto, la mercancía de Polar van a quedar desplazadas. Por supuesto, ellos tendrán otra estrategia de migración. Tendrán que plegar la nostalgia. En Venezuela lo van a desplazar, se están moviendo a Colombia, porque bajar los costos va a ser muy difícil, porque el problema, lo que pasa con China es que China no importa que la empresa tenga pérdidas, porque el Estado la subsidia. No hay porque yo veo ahí que lo importante para ellos es ir colocando a través de productos, de alguna manera, eso es como parte de la estrategia de invasión que tienen, por decirlo de alguna manera, de tomar, de tener presencia en los países, en algunos, ¿no? No, es una manera de dominación, porque al final tú dependes de mí. En el momento en que tú tengas un problema conmigo, yo te corto el suministro. Y ya, y tú te tengo de rodillas. Y ahí es donde entran los aranceles. Entonces dice esta administración, no, nosotros tenemos que ir a un modelo donde vamos otra vez a un modelo nacionalista o proteccionista para que se puedan generar nuevamente. Y la alarma la levanta las tecnológicas. ¿Por qué? Porque las grandes competencias de Estados Unidos son militar todavía, que hoy se dice que China está por debajo, pero habría que ver realmente en un momento determinado. Y se habla básicamente porque se cuantifica el submarino, portaaviones, ¿verdad? Capacidades de ese sentido. Y tecnología. Eran las dos grandes áreas de dominio de Estados Unidos. Pero lo que pasa es que en la tecnológica ya China le pisó los pies. O sea, cuando uno habla de TikTok, está más penetrado en todo el mundo que cualquiera de las desarrolladas por Occidente, Instagram, cualquiera que tú le pongas. Y la gente utiliza más TikTok. O sea, que desplaza a la parte. Y no solamente desplaza, se les mete en la cabeza y ya la gente pues, no tiene otro medio, el mejor medio que tienen, por ejemplo, los millennials, los jóvenes, para comunicarse en este momento, en todo sentido, a nivel de noticias, a nivel de su cultura, es sencillamente el TikTok, por ejemplo. Entonces es difícil, ¿no? Hay la gran pelea que hay en Estados Unidos. Pero también, disculpa, Antonio, ¿cómo se visualiza esto desde el punto de vista ya nacional? Porque hemos visto un Trump que desvía la culpa por la caída del 0.3% de la economía de los Estados Unidos en el primer trimestre. Dice que eso es responsabilidad de los 4 años de Biden. Y de alguna u otra manera ha salido a confrontar el tema del consumismo en los Estados Unidos, señalando que, bueno, que no son necesarios tantos juguetes de China, que la gente debería aprender
a dejar de comprar y consumir tanto producto externo y, bueno, tener otro tipo de cultura fuera de la cultura que todo el mundo conoce que existe en Estados Unidos, que es la del consumismo, ¿no? Cambiar el patrón cultural de ser un país no consumista, que precisamente dijimos que eso es una de sus fortalezas en términos de poder de mercado, que la gente quiere vender aquí, por tener precisamente ese gran... Primero tienen ese poder adquisitivo, aunque sean endeudándose, porque el estadounidense vive endeudado pagando tarjetas. Pero ese es el modelo que esta sociedad ha mantenido durante todos los últimos 60, 70 años. Un modelo que se basa sobre el consumo, que permite, ¿verdad?, mayor confort, mayor número de productos en los mercados para poder satisfacer esas demandas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. O sea, el orientar la compra a no chino es más fácil. O sea, pero el que yo deje de consumir productos que estoy acostumbrado a consumir es más difícil, porque ya me crearon una necesidad. Porque en el capitalismo todos sabemos que se crean necesidades, y lo saben ustedes muy bien como periodistas, a través de la publicidad. ¿Okay? Hay un famoso libro ahí que no me acuerdo ahorita, de la época de los 70, que se llamaba Cómo se creaban esas necesidades, ¿verdad? Y esta es una sociedad adicta al consumo, ¿verdad? Y eso no es fácil. Lo que puedo es reorientar, que en vez de comprar chino, comprar mexicano, por ejemplo, productos de esos baratos mexicanos. ¿Okay? Si estuviésemos en esas capacidades, o volver a la industria del juguete en los Estados Unidos, que es muy difícil también. Pues, pero ya se está viendo, inclusive, Antonio, en las personas que están en diferentes ciudades grandes en los Estados Unidos, ya prácticamente los centros comerciales, los malls, se están convirtiendo en digamos, en galpones abandonados, ¿no? Porque la cultura era comprar paquetes tipo Amazon, pero, por ejemplo, con China tenía Shein, tenía Temu, tenía una gran cantidad, las mismas plataformas, ¿no? Eran centros de mercado de venta y compra y venta. Y entonces, bueno, de alguna u otra manera, esta cultura de estos últimos años ha venido cambiando ante nuestros ojos, ¿no? Así que yo creo que todo lo que está planteando, la compra hacia adentro, y ya se está notando porque la gente que asume estas plataformas ya están viendo el costo que se les viene generando a todos estos productos que vienen de afuera, ¿no? Entonces, no sé, creo que por allí va a venir unas reformas y unos planteamientos que, para bien o para mal, pues se están imponiendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre ahí es básicamente, como dijimos, no evolucionamos a esas plataformas, porque esa es la otra, como desplazaron a Amazon. Entonces, es allí donde se levantan las alarmas. Porque si tú pierdes esa ventaja, ¿verdad?, competitiva, es la tecnología, y por eso el problema de los chips, que son los que manejan la inteligencia artificial, que de pronto en la noche a la mañana apareció DeepSeek y movió todas las bases de, ¿verdad?, ChatGPT, y eso se reflejó en la bolsa. Por eso digo, la bolsa es muy importante, se cayeron las acciones de ChatGPT y cómo ellos lograron montar, aunque se diga que tiene una máscara, está básicamente basado sobre ChatGPT, pero le compite a un precio mucho. El ChatGPT son 100 millones, la que ellos desarrollaron fue en 10 millones. Entonces, cuando tú estás en ese mundo ya de la tecnología, ¿verdad?, es allí donde se levantaron las alarmas. Y por eso vemos todo lo que son dueños de las tecnologías que apoyan a Trump. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde va a evolucionar esto? Que lo ha planteado Trump. Lo que pasa es que, bueno, Trump tiene su manera de ser y eso habría que verlo desde esa perspectiva narcisista, individualista, ¿verdad?, bullying. Entonces, bueno, no, distópica, por ejemplo, eso de publicar una imagen de sí mismo vestido a través de la inteligencia artificial como un papa, pues lo que viene a dar como a remover, ¿no? Y le interesa romper moldes, ¿no? Lo que creo yo que se está planteando por ahí. Entonces,
no genera una transición, que es a lo que vamos otra vez a bloques, ¿verdad? Nosotros vamos a bloques, el bloque que va a estar con China, ¿verdad? Que va a tener el bloque de Estados Unidos, donde va a estar Occidente, lo que yo veo, y Rusia va a tener un pedazo también. Yo creo que los tres grandes bloques van a ser China, Rusia, por toda la hegemonía que Rusia ve en su zona de influencia, y el bloque occidental con Estados Unidos. Porque al final, ¿qué se plantea? Esto lo vivimos en la Guerra Fría. En la Guerra Fría vimos el bloque soviético y el bloque occidente, donde todo, o sea, y vivíamos, o sea, los que estaban detrás de la cortina de la cortina de hierro tenían un modo de vivir. Recordemos que los carritos eran unos carritos, porque eran en ese momento el modelo económico de ellos. Era un carrito que sí, tipo Fiat y el Lada, no eran los carros de aquí, ¿okay? Ni de largo, extra largo. Ni de Europa, ¿verdad? Si lo queríamos comparar con Europa. Entonces, y ellos manejaban un modelo económico dentro de ese bloque. No, este es un bloque capitalista de Estado, ¿verdad? Pero salvaje, o sea, concentrado, donde no hay libertades, no hay Estado de Derecho, ahí están los ugures que lo tienen preso, ¿verdad? Porque no son, ¿cómo se llama? Islámicos, creen en la parte del Islam. Y entonces tenemos una serie de tensiones ahí internas en esa sociedad, que bueno, está bien, los que quieren creer en ese bloque, como era en la Unión Soviética, en el comunismo, bueno, creerán, pero yo no veo, cuando a mí me plantea qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con Canadá, qué va a pasar con México, yo no los veo alineados con China, no son los valores de Occidente. ¿En qué sentido? O sea, el depender de China, si yo me alineo, que es lo que está haciendo Xi Jinping, presentando una imagen de que lo acompañen a él, buscando que va a volver a el comercio, libre comercio. Sí, pero el riesgo que yo tengo con el libre comercio es que tú me robes a mí todo lo que yo tengo de fortaleza para imponerme tus mercancías. Entonces, yo ahí digo, espera, yo digo, Europa está dispuesto a ceder entre la libertad y los valores, ¿verdad? El Estado de Derecho, por mercancías que pueda, porque los productos de Occidente no van a competir con los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos no juegan con las reglas del capitalismo global, juegan con el capitalismo salvaje para ellos dominar el mundo. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo hice una parte que si Trump no tuviera esas características, sería mucho más fácil. Ahí viene el primer ministro de Canadá esta semana a Washington a conversar, porque él entiende. No, y disculpa, y también importante esta semana que se reúne Xi Jinping con Putin, ¿no? Y yo me imagino que bueno, pero ahí ellos siempre han tenido, si bien es cierto, hoy son aliados estratégicos, porque hay un gran dolor cuando la Unión Soviética, cuando Mao Zedong necesitó el apoyo de Rusia, ¿verdad? En la Unión Soviética en ese momento. La Unión Soviética no le dio la mano. Porque el gran aliado, y recuerdo cuando caminaban, desfilaban, hacían los grandes desfiles en la Plaza Roja, iba con los cuadros, y eso es una foto que no se me olvida, de Mao, de Stalin, de Lenin, y eran los cuadros con los que ellos caminaban frente. O sea, el apoyo era con Stalin, de la Gran Alianza. Después de eso no tuvieron, y ahí hay esos resquemores siempre. Igual que entre India y China, siempre ha habido tensión, desde la época, ¿cómo se llama?, de Gandhi. Entonces esas no son relaciones naturales, como por ejemplo, siempre ha habido muy buenas relaciones en el Atlántico, pues entre Europa y Estados Unidos, que ahorita por tener un Trump hay tensiones, cierto, pero esto es mucho más de mucho mayor importancia que una persona, porque esto es el dominio del mundo. Y sabemos Trump, esa es su manera, y por eso él maneja estas relaciones así,
porque a la final esas alianzas se van a construir. O sea, ¿qué es lo que se plantea? El nearshoring, ¿verdad? Que todos aquellos productos que hoy se están construyendo en China se pueden hacer en América Latina. Lo que pasa es que los gobiernos de América Latina tienen un gran dolor con los Estados Unidos por la década de los 60 y 70, en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Y un poco antes, los 50, ¿verdad? Por el derrocamiento de gobiernos, por dictadura, de que no se ha superado todavía ese dolor. Pero es momento de superarlo por las oportunidades que se presentan. Yo creo que estamos en un momento donde eso hay que superarlo y entender todas las oportunidades que están planteadas hoy. Porque esos productos que hoy se hacen en China, que suministran a Estados Unidos, pueden hacerse en nuestros países, ¿verdad? En la pequeña y mediana industria o industria de mediano tamaño, porque son necesarios, van a ser necesarios. O sea, porque aquí en Estados Unidos no todo se va a poder hacer. Entonces hay que buscar suplidores, ¿verdad? La cadena de suministro dentro de las áreas, los bloques que están. Y ahí van a haber muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Entonces yo creo que lo que está planteado, ya que entramos por aranceles, es protección, sí es cierto, hay un proteccionismo ante la gran amenaza de China que viene arrollando de acalladito, ¿verdad? Ha penetrado África, ha penetrado América Latina, ¿verdad? El puerto que hizo hace poco en Perú, ¿verdad? La estación que tiene de observación al sur de Argentina, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento de marcar esa diferencia porque más tarde va a costar mucho más, con una China mucho más fortalecida, y por eso hoy se habla qué va a pasar con Taiwán. Si ante estas tensiones China va a avanzar y integrar ya Taiwán a lo que ellos llaman ellos llaman un mainland, a un solo país, una sola tierra. Mira, vamos a meterlo también por el tema cultural, ¿no? Porque tú sabes que, bueno, es un poco, de repente, obviamente, el trono no representa la generalidad de la cultura estadounidense, pero de alguna manera sí dibuja una petición de confrontación con lo que ha sido la cultura globalista que llaman woke, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ves o cómo crees que va a seguir chocando esta retórica de Trump, como ha chocado durante estos 100 días, con este progresismo cultural, ¿no? ¿Y qué efecto ha tenido y cómo has visto el efecto Trump durante esta polarización social, que yo creo que es donde más detractores tiene, porque toca intereses culturales y intereses emocionales, ¿no? De lo que se llama pues el progresismo global? Yo creo que la sociedad estadounidense dio una respuesta a ello cuando votó por Trump el año pasado. O sea, el wokismo o la tendencia woke no es aceptada por la mayoría de los estadounidenses, pues si no hubiera ganado Kamala. Más bien generó rechazo dentro de grupos más conservadores demócratas y de alguna manera favorecieron a la tendencia, ¿verdad?, MAGA, que no quiere decir que es la solución. O sea, porque ¿qué se presentaron en esa elección? En esa elección se presentó el woke versus MAGA y dominó de alguna manera, porque ganó Trump, ganó el voto popular, el MAGA. ¿Qué significa? Los valores republicanos de los Estados Unidos. O sea, porque el movimiento MAGA es un movimiento más patriótico, más nacionalista, más de los valores estadounidenses, más fuerte, de la familia, ¿verdad?, del movimiento progresista. Entonces, si bien es cierto, la forma de ser de Trump, y aquí es donde viene, donde esa manera, y es difícil que cambie porque él cree en ser disruptor, está generando en nivel mundial efectos contrarios, porque por ejemplo, en Canadá ganaba la tendencia conservadora, pero el candidato conservador
se asoció a la imagen de Trump, el pueblo canadiense no le dio el voto, se lo dio a los liberales. Entonces, al asociarlo a Trump, generó un voto contra Trump. Y eso se capitalizó. Y ahorita acaba de ocurrir en Australia lo mismo, que tenía oportunidad de ganar los conservadores y ganó el Partido Laboral, ¿verdad? Porque lo asociaron. Es algo así, para ponerlo de alguna manera, en América Latina, cuando tú asocias a los candidatos del foro Sao Paulo con Maduro, que genera una reacción contra la dictadura, pero aquí es contra la personalidad de Trump, porque ¿cómo un canadiense votaba por un candidato que se ve aliado con Trump, que Trump plantea que Canadá es el estado 51 de la Unión? O sea, es muy difícil. O sea, no es por la política, es por los mensajes que él ha dado, ¿no? ¿Cómo tú votas por un Trump donde cuando él dice, a la final van a negociar conmigo por lo que acabamos de hablar, de que no te vas a alinear con China, va a costar mucho alinearse con China? Y dice, ahí los tengo en fila, lamiéndome la parte más oscura donde no se ve el sol. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo tú puedes aceptar? Entonces, eso es precisamente uno de los aspectos que en estos 100 días se ha visto con mucha fuerza, ¿verdad? Y genera rechazo. O sea, si bien es cierto, en términos de medición, Trump no ha bajado, en 100 días es el presidente con menor aprobación. Bueno. Es verdad. Entonces, pero sin embargo, mantiene, o sea, todavía mantiene, hay algunas encuestas que he visto, 37, 35 y otras 42, pero no es que se ha desplomado. Y como lo señalaste tú, Trump sabe muy bien, y su equipo sabe muy bien, que mantener 2 trimestres, ¿verdad?, 2 quarters, con una recesión, con una caída del PIB, perdón, se convierte en recesión. Y eso le afectaría a él para las elecciones del próximo año. Por eso él está planteando rápidamente a llegar a acuerdos muy rápido con los, los países en términos de tarifa, para poder más o menos generar una visión favorable y que la economía vuelva. O sea, por eso él ha hablado de reducir los impuestos, de toda esta parte, para poder generar recursos internos, porque él sabe que el estadounidense vota y ve las cosas por el bolsillo. Si hay de alguna manera una mejoría en ese sentido, lo demás se le pasa. Pero si se combinan esos dos efectos, para los republicanos, sobre todo para Trump, va a traer consecuencias en las elecciones del próximo año. Mira, Antonio Lacruz, amigos, director ejecutivo de Interamerican Tech, permítanme en esta parte comenzar a leer algunos de los comentarios que nos han estado llegando. Yo quisiera ya dedicarle un poco al tema de Venezuela. Ahí tenemos a Maru Ramírez Arriaga. Saludos desde Países Bajos, antes Holanda. Me gusta mucho el programa porque no han impuesto más sanciones personales y revocar visas a familiares de la dictadura. ¿Y qué ha pasado con la recompensa de subirla a 100? Me imagino que se está refiriendo a el caso pues del Wanted a Maduro, ¿no? Y también a Cabello, que está ahorita en este momento en 25 millones, ella diría pues 100 millones. También tenemos a Paulo Reyes. Buenas tardes, damas, soy Antonio. Saludos desde Brasil. Gracias por su programa de información de lo que está pasando en Venezuela y que muy pronto será libre de esta narcodictadura, ¿no? También nos habla de pregunta sobre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el pueblo junto hasta el final. También Cristóbal S. Crean urbanizaciones comerciales, o sea, viviendas para incorporar la industria para esa urbanización industrial, y no se les convirtieron en su contra. Tuvieron burbujas inmobiliarias y aranceles, hablando del tema, ¿no? Aquí tenemos a Cristóbal S. ¿Cómo se le ha enredado la lengua tratando de justificar al capitán? Bésame el trasero, comenzó el descalabro y ahora no tiene la culpa. Eso no sirve, los locos para la válvula. Lo menos que se refiere al hecho que lo único donde dice Trump que no tiene la culpa es en el primer trimestre económico, porque señala que justamente tomó el 20 de enero,
que de alguna manera pues la política económica de la gestión anterior, Biden, pues tenían que, son parte de los números que se mostraron en este caso, pero ha asumido que comenzarán a ver ya el próximo trimestre. Nos interesa un poco el tema también, por el tiempo, de estos 100 días con respecto a la dictadura en Venezuela. ¿Tú crees que esa postura contra el chavismo ha sido una estrategia efectiva o solo simbólica dentro de su radio de acción disruptivo, ¿no? ¿Se ha logrado algo? ¿Se le está dando cuerda a Maduro con las sanciones? Por allí había un planteamiento, ¿no? ¿Por qué no se cierran más las políticas con respecto a la dictadura venezolana? ¿Por qué en vez de estar sacando venezolanos que están trabajando y bueno, que hablan del tren de Aragua, ¿por qué no sacar a los elementos del chavismo que se encuentran haciendo negocios aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué las políticas de Trump no parecen al parecer tan claras con respecto hacia dónde se va a dirigir la situación con respecto a la dictadura venezolana, que está de forma ilegítima ya preparando una nueva elección? Marco Rubio es una persona bastante importante, porque ahora fíjate todos los elementos que ella maneja, ¿no? De seguridad y de política exterior. ¿Crees que en los próximos 100 días serán distintos a esto en cuanto a Venezuela? Mira, vamos. Venezuela y Estados Unidos, la administración Trump. La administración Trump vuelve a la política de máxima presión. O sea, cuando la administración Biden relajó, flexibilizó su política de máxima presión que venía en Trump 1, en la primera, buscando salir de la crisis política en Venezuela, que más bien sirvió para que Maduro obtuviera muchos beneficios a cambio de cero, ¿verdad? Sus sobrinos, su testaferro, las licencias, o sea, ingresos económicos. Trump vuelve a la política de máxima presión. ¿En qué sentido? En que si tú le compras crudo al régimen, tienes un 25% de incremento en las tarifas de tus productos de ese país. Eso indica que comprarle crudo a Maduro es poco probable. Va a suceder, porque siempre hay mecanismos que buscan los caminos verdes y que toman los riesgos, pero va a tener consecuencias, no va a ser por lo menos de las licencias que otorgó Biden. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, podemos ver que aumentó la presión. Después, que recordemos que había una tendencia interna, que era hacer negocios con Maduro y dejar la situación como está para que los venezolanos la resolvieran. O sea que ahí hubo nuevamente una posición distinta y eso es importante verlo. Eso genera contradicciones internas, porque esos son ingresos que eran lícitos para la economía venezolana, que utilizaba el régimen de Maduro para represión, para lavado de dinero y para mantener toda la corrupción. Entonces tú dices, ok, le reduce esa masa de dinero. ¿Qué más ha hecho la administración? En esa manera de Maduro de buscar un enemigo externo y lo focaliza, no solamente, siempre lo ha focalizado con Estados Unidos, con la administración Trump, lo ve en Guyana. Y allí Estados Unidos le ha dicho, le ha mandado un mensaje muy claro, que si hay en algún momento tensiones y confrontaciones con Guyana, Estados Unidos va a estar al lado de Guyana, que es una señal, no estoy diciendo que es lo importante, porque lo importante son CARICOM, que también está al lado de Guyana, Brasil, que está al lado de Guyana, y China tiene intereses también en Guyana. O sea, eso es algo, pero es importante ver esa señal de respuesta de Trump hacia el régimen de Maduro, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro elemento tiene? Bueno, sí, ha manejado que el tren de Aragua
es una organización terrorista y que los cabecillas del Tren de Aragua están en Miraflores. O sea, al calificar al Tren de Aragua terrorista y las cabecillas están en Miraflores, está diciendo que son terroristas, y eso cambia todo una manera de actuar. Es cierto, hay pasos que se tienen que hacer, pero que pasan por el Congreso, el aumento a $100 millones, la recompensa por información o captura de Maduro y Diosdado, eso pasa por el Congreso. Es una actividad que estaba liderizando, o una iniciativa que está liderizando Rick Scott, o sea, el senador por la Florida, y por lo tanto él debe consumar eso, y eso es importante, por eso le mete mucha presión interna, es cierto, pero eso es una acción del Congreso, no de Trump. La otra, él ha venido sosteniendo también de las actividades de narco que desarrolla, y han hecho actividades en el Caribe, que han capturado droga proveniente de Venezuela, y entonces también viene generando esta presión. Entonces yo creo que si vemos factibilidades de una salida de Maduro con Trump, hasta ahorita en estos 100 días es mucho mayor que lo que veníamos viendo con la administración Biden. O sea, las probabilidades de Maduro de una salida es mayor, porque tiene tiene una visión clara de que el problema en Venezuela es Maduro. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si dentro de Venezuela, pues está la presión externa, internacional. Nosotros no también hacemos lo mismo y tenemos factores que más bien buscan lavarle la cara a Maduro en estas elecciones del 25 de mayo, que se convirtieron en una tendencia del PSUV. Yo lo estoy viendo a ellos como una tendencia dentro del PSUV. Ya ellos no son oposición. Nosotros no podemos seguir viendo ni a Manuel, ni a Enrique, ni a ninguno de ellos. Porque dicen, concha, que no seamos fuertes con ellos porque en un momento lo vamos a montar. Sí, es como tendencia dentro del PSUV. Y ellos van a vivir en una Venezuela democrática. El PSUV va a vivir. Bueno, y ellos serán una tendencia interna. O sea, ellos están eligiéndose como una tendencia interna dentro del PSUV. Nada que ver con la oposición, ¿ok? Porque ese discurso de oposición es para el extranjero. Porque para adentro todos sabemos que va a haber muy poca participación y que eso no son representantes de la fuerza democrática. Eso no es algo que está sucediendo para los venezolanos internamente. Eso se está haciendo es para decir una narrativa internacional, es que la oposición participó y por lo tanto, como estaba dividida, no ganaron los 100 escaños, sino que ganaron 30, lo que sea. Pero no, aquí la narrativa es otra. Ellos son parte del PSUV. Ellos creen en el 2030. Ellos siempre tuvieron la agenda 2030, donde decían, no nos peleemos en esta elección, dejémosela a Maduro, porque en el 2030 hay una probabilidad de ganar. Ahí ellos sí van a jugar limpio. No, ellos son. Si ellos creen en esa visión, no importa. Esa es su visión. Pero ustedes son del PSUV. No me vengan con cuentos ya. Porque lo quieren meter en la clasificación alacrán y no es fácil. Porque no tenemos cómo para demostrar porque a los otros sí le vimos que le daban plata. Se les vio en los hoteles contando el dinero. Hay videos. Pero aquí no, aquí son una tendencia. Yo no sé si tú, en la época tuya, tú viviste la experiencia del MAS, en la que había muchas tendencias, habían como 4 o 5 tendencias internas. Claro. Bueno, aquí también, aquí hay varias tendencias, las que están con Maduro, las que están con Diosdado, las que están con Capriles. Sí, pero era otro tiempo y se estaba hablando principalmente de política y había tendencias según los liderazgos, pero estamos hablando de una corporación criminal, ¿no? Bueno, dentro de esa... estás haciendo negocio con la corporación criminal. No, tú formas parte, tú fuiste más agudo, yo no lo dije. Tú formas parte dentro de esa tendencia dentro de la corporación. O sea, tú eres un miembro dentro de esa corporación que está validándose. ¿Okay? Exactamente. Y quisiera pasar en los últimos minutos con el tema migratorio, ¿no? Y justamente si estamos hablando de una corporación criminal, Trump ha dicho, le estoy pidiendo permiso al Tribunal Supremo, a la Corte, para sacar a 350,000 venezolanos que tienen el TPS, ¿no? Pero si
ya se sabe que Maduro, esa gente viene huyendo durante los últimos 3 años de esta dictadura criminal, de esta corporación. Pero si hay elementos dentro de esta corporación que entraron de otra manera, quizás con visa de inversionista o quizás con manejo de dinero, donde todo el mundo sabe que compran y venden con dinero logrado a través de negocios del narcotráfico aquí en los Estados Unidos, de cuentas de algunos de estos elementos que se encuentran allí en esa corporación. Y a esas personas no les veo que los tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué crees tú que puede estar pasando? ¿Por qué la política migratoria visibiliza unos aspectos y esconde otros? Estoy hablando de este patrón, de este efecto. No, yo no lo vería así, Damaso, visibiliza alguno y... Bueno, yo quisiera que visibilizaran más a los militares que se encuentran todos escondidos aquí. De alguna u otra manera se encuentran. Por allí han salido algunos, ¿no? Que pues las circunstancias los ha reflotado. Pero realmente aquí hay una buena camada de elementos que son parte, no solamente del tren de Aragua, como sí que, bueno, sí, ellos utilizaron ese tren para invadir de alguna u otra manera a los Estados Unidos, sino de personeros de esa corporación criminal que se encuentran aquí en los Estados Unidos y nadie ha hablado de ellos, nadie. Solamente se habla de unos venezolanos que entraron por la frontera, ¿verdad? Es un delito, obviamente, pero que tienen TPS y que por los próximos días podrían tomarse una decisión con respecto a esto. Fíjate, Trump en la política de seguridad interna definió que la política que tuvo Biden de fronteras abiertas era un mecanismo que no se sabía quién entró en el país. Y por lo tanto, él asegura que muchos de esos que ingresaron con una intención, porque lo hicieron a través del Tren de Aragua. ¿Okay? Entonces él dice, si el Tren de Aragua es una organización terrorista, aquellos que entraron a este país pueden tener un vínculo, como tú lo quieras llamar, porque fue el que me hizo el traslado en la frontera y tengo una deuda con ellos, lo que sea. Entonces, para Trump, el que yo haya conseguido un TPS bajo esa figura es un mecanismo que me permite estar en el país, pero que yo tengo que validar. Sin embargo, esa es una pelea que tiene Trump ahí, que para mí no la tiene ganada. Es una pelea que tiene a perder en la corte. Porque el TPS es un mecanismo, ¿verdad? Es una manera de tú legalizar tu estatus. Eso sí, tiene un tiempo limitado, no se va a extender. O sea, no se va a extender y ahí es una situación ya de la persona que tiene ese mecanismo. O sea, tú entraste, tienes un tiempo, y si tú no consigues cómo no regularizar su situación después de esa fecha, va a ser difícil estar dentro del país. Pero es un mecanismo que se usa. O sea, por eso digo, yo no creo que Trump vaya a tener éxito en ese sentido. ¿Okay? Sobre la visibilización, por eso le han dado tanta visibilidad a esto. Sobre lo otro, yo creo que aquí están los mecanismos, ya que tú sabes de quiénes están, de presentar. Aquí tú presentas las denuncias y son manejadas. O sea, porque como no hay relación con Venezuela, ¿cómo sabe, verdad, la administración Trump de que el que entró supuestamente legalmente, porque tiene dinero y tal, y se instaló aquí, es alguien conectado por el régimen? O sea, es mucho más difícil, porque acuérdate que esos son mecanismos que tiene que trabajar la justicia, o sea, y tiene que trabajarlo a través de si están conectados con drogas, si están conectados con lavado de dinero, la fiscalía, y que no tiene recursos para atenderlo a todo. Pero yo creo que si eso está ocurriendo y es muy alta, según tu percepción, bueno, habría que crear un mecanismo de denunciarlos. O sea, y decir, bueno... No, y los hay, Antonio, porque fíjate que son 350. Si alguno de ellos tiene TPS, es cuestión de investigar quiénes son cada uno de esos 350 y qué hacían en Venezuela.
¿no? O sea, es denunciarlo ante el FBI como una persona que tiene, y ellos van a investigar, y si no tiene efecto. Ojalá que sea así. O por lo menos hacer una limpieza, pues una limpieza del TPS. Pero yo creo que eso nos corresponde más a nosotros que estamos aquí. Claro, pero y hay cuentas donde han salido. Bueno, digo, yo he visto, no me das cuenta que están nombre, apellido, quiénes son, de dónde, y que hacían en Venezuela. Y seguro que se está haciendo. Y ojalá que sea así, pero quisiera que se visibilizara más a estos grupos que son de una corporación criminal, tanto como lo es del Tren de Aragua, que también es una corporación. Pero es más fácil señalar y aglutinar a los que son del Tren de Aragua que a esto. Esto es un trabajo de mucho. Sí, porque por lo general estas personas son militares, las que se encuentran, que bueno, salieron de allí y se encuentran de alguna forma aquí en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos otro tema, pero ya el tiempo pues lo tenemos completamente finiquitado. Pero sí quisiera como unas palabras tuyas sobre lo que ya pasaron estos 100 días. Ahí está, tenemos a Trump señalando así los primeros 100 días de Trump. ¿Qué podemos esperar de los próximos trimestres? Hay un gran temor. Próximo trimestre. Vamos a tener algo, porque se ha hablado mucho de la globalización. No, la globalización no va a ser como era después de la caída del muro de Berlín en la época de von Reagan, ¿verdad? Que se estableció, sino que se va a regionalizar, que fue lo que digo, y se ha politizado. O sea, es como lo planteamos, de bloques, como sucedió con la Unión Soviética, que era político. O sea, era el comunismo versus el capitalismo. Aquí va a ser esa parte china, del modelo chino, contra una sociedad con valores occidentales. Y por supuesto va a tener un costo, porque al no tener, ¿verdad?, todas esas fronteras abiertas y hacerse en un bloque mientras se alcanzan las competencias, ¿verdad?, la productividad que se tiene en China, vamos a tener un mayor costo, eso es cierto. ¿Qué se espera para los próximos 100 días? Yo esperaría un Trump donde pueda avanzar en su agenda de los impuestos, que es muy importante, ¿verdad? Tiene una ventaja, que es que el petróleo está a un precio bajo, que no le va a impactar en términos de inflación, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Tuvo un buen desempeño en abril de puestos de trabajo, hubo 177,000 nuevos puestos de trabajo. Y poder llegar en los próximos 100 días a, por lo menos, a la gran mayoría de estos países con los que estableció aranceles, a acuerdos comerciales, porque eso agilizaría toda esta disrupción que tenemos ahorita y podríamos estar encaminados a un proceso mucho más de estabilidad, que es lo que quieren los mercados, y ver así la bolsa de Nueva York más estable, no tan volátil, para poder tener entonces un mejor futuro económico y no tener unos 100 días, que sería un trimestre más, con, ¿cómo se llama?, caída del Producto Interno. Porque sí se meteríamos en una situación que le va a costar después arrancar con todas estas políticas que ya he ido implantando. Muchísimas gracias, Antonio, porque, bueno, compartimos toda esta información contigo en este podcast Realpolitik, en lo que tiene que ver con estos primeros 100 días de Trump, uno de los políticos, de alguna manera, pues a través de los medios, sobre todo en las redes sociales, más vituperado por sus detractores, más alabados con su política. Mucha gente ahí dice, bueno, que ha perdido popularidad. Yo creo que la gente ha intensificado muchísimo más su popularidad, porque ese es el elector cerrado con Trump, ¿no? El elector cerrado está ahí, no se ha movido y espera mucho. Y el otro sector pues trata de demostrar pues cómo los ha afectado esta disrupción de las políticas, o las políticas disruptivas de Trump. Así que bueno, okay. Nos está diciendo aquí Thais Barro, para cerrar, saludos, excelente programa, ¿no? Con el señor de la Cruz, con su excelente análisis que hemos compartido con todos ustedes. Para finalizar, también Carmen Socorro, señor Damaso y el doctor Antonio de la Cruz, me es grato saludarles y que tengan un feliz domingo que le reiteramos a la señora Carmen Socorro y a todos ustedes que
nos han siempre apoyado con su sintonía todos los domingos. Siempre nosotros, hoy llegó Antonio preocupado, 2-1, 2-2, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos salido allí? Bueno, porque sabe que la puntualidad es importante también para ustedes, para que gocen del análisis y sigan disfrutando del domingo. Antonio, cerramos ya. Un gran dato, hoy es el Día de la Madre en Madrid, en España, para los que tengan amigos o amigas en España. Y la próxima semana es el nuestro, pues, como a nivel mundial, casi todo. Bueno, este día vamos a estar celebrando el día, deseándoles el mejor Día de la Madre a nuestras seguidoras madres que van a estar con... No, y el próximo domingo a las madres venezolanas. Bueno, estaremos ahí, pues ese domingo estaremos con ellas. Con ellas espero amigos, que le deje un bonito regalo a Liz. A Liz y a mi madre querida, como siempre, igualmente, Antonio. Bueno, amigos, gracias.